Muy buenas tardes a todos y a todas. Especialmente quiero agradecerle a la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología y al Colegio Colombiano de Psicólogos por extenderme la invitación para compartir algunas reflexiones en torno a la salud mental, quizás trascendiendo el trastorno mental, avanzando un poco más y partiendo de una concepción en donde la salud mental, por supuesto, es más que la simple ausencia de una enfermedad mental o psicológica, y apostándole a que sea más dirigida al desarrollo del ser en su esencia y sentido, bajo el principio de responsividad, la capacidad que tenemos de caer en dificultad y dar la lucha y dar la batalla, la capacidad de respuesta. Hace muchos años, cuando tomé la decisión de estudiar psicología, tenía una motivación clara. Quería disminuir el sufrimiento psicológico que había crecido a mi alrededor, en mi entorno, en una época de tiempos complejos, una época que se caracterizaba por las bombas de Pablo Escobar, una época caracterizada porque la guerrilla estaba haciendo muchas cosas y era un periodo muy difícil. Y al entrar a la universidad me encontré con un hombre que se llamaba Gerald Kaplan, con una de sus principales obras, tal vez el padre de la salud mental comunitaria. Y Gerald empezaba diciendo, miren, qué bueno sería que iniciáramos todo proceso centrándonos en promover la salud y en proteger a las personas y a las comunidades de una serie de condiciones que facilitan la aparición de una serie de dificultades. ¿Cómo podríamos promover estilos de vida saludables para elevar en general los niveles de salud y especialmente los de salud mental? ¿Cómo podemos apostarle a disminuir la vulnerabilidad que pueden tener ciertas personas o ciertos grupos sociales ante un problema que podríamos quizás prevenir? ¿Cómo le ayudamos a la gente a avivar las capacidades específicamente humanas? ¿Cómo hacemos para que los grupos asuman la responsabilidad de su cuidado y de su propia salud? Para que podamos hacer frente a los factores de riesgo y, por otro lado, que podamos fortalecer los factores de protección. Sin embargo, también decía Kaplan, a veces, a veces ya llegamos un poco tarde y entonces tenemos que tener detección temprana de lo que está pasando y tenemos que actuar de manera oportuna y tenemos que limitar el daño que se puede estar generando por la posible presencia de ciertas fases precoces de temas que pueden afectar la salud mental de alguien. ¿Cómo podríamos nosotros detener a tiempo la progresión de ciertas condiciones? ¿Cómo podríamos brindar tratamiento inmediato antes de que se complique? ¿Cómo podríamos derivar a donde más convenga? Prevenir las complicaciones, la progresión a fases más avanzadas donde quizás el retorno sea un sin retorno. Y por supuesto, tener también la humildad para saber que a veces no detectamos a tiempo, que a veces no intervenimos de forma oportuna. Y necesitamos ahora tratar, y necesitamos que la psicoterapia, que el cambio psicológico haga lo suyo. Y en muchos casos, más allá de eso, a veces rehabilitar a una persona o a una comunidad que debido a un problema avanzado, ahora tenemos que paliar también consecuencias o daños colaterales de haber mantenido un problema de estos durante mucho tiempo. No solamente detener la progresión de algo, sino cómo detener la progresión de efectos colaterales de ese algo que no logramos quizás detener a tiempo. Gerald dijo hay que sacar la salud mental de los consultorios también. ¿Cómo podemos ir más allá de eso? ¿Cómo podemos pensar que hay muchos dominios en donde quienes nos dedicamos a esto podemos generar ciertas construcciones? Hay un dominio familiar que juega un papel gigante en la salud mental. Hay un dominio de pares que juega un papel tremendo, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Tenemos dominios sociales donde hay políticas, reglamentos, estructuras. Tenemos dominios comunitarios.
tenemos dominios escolares, tenemos dominios empresariales, en donde diferentes actores pueden sumar para que tengamos el contexto mejor posible en la medida de lo que es viable para tener el buen desarrollo del ser en su esencia y sentido. Y enfrentar esto no solo desde las situaciones puntuales, objeto de prevención o objeto de tratamiento, también desde la persona. Desde modalidades específicas que se centran en situaciones objeto de prevención o de tratamiento, hasta modalidades inespecíficas que se centran en el desarrollo humano. Al año se publican entre 60 y 70 mil artículos científicos sobre salud mental. Tenemos que tener la seguridad que a hoy sabemos muchas cosas de lo que hay que hacer y de cómo hay que hacerlo. Lo sabemos. Sin embargo, surgen preocupaciones tremendas porque sabemos todo esto, pero en el 2018 se suicidaron 800,000 personas en el mundo. En el 2019 un poco más de 700,000, 1,5 millones en 2 años. Es la segunda causa de muerte entre los jóvenes. Miren, las personas que sufren de depresión tienen una probabilidad 50% más alta que la población general de muerte prematura. Y hoy sabemos que temas como la ansiedad y como la depresión inciden decididamente en enfermedades como el cáncer, los problemas cardiovasculares, el infarto de miocardio, entre muchas otras. Estamos en un planeta con cerca de 360 millones de personas deprimidas, el 4,4%. Colombia tiene un tema fuerte, porque acá no es el 4,4%, acá es el 4,7%. Estamos en un mundo en donde el 3,6%, quizás 240 millones de personas, tienen un problema de ansiedad. Pero en Colombia saltamos del 3,6 al 5,8%. Son como 2.700.000 colombianos aproximadamente. Creciendo en un contexto en donde el 11,7% de los niños ha presenciado por lo menos un evento traumático. El 29,3% de los adolescentes. El 41% de los adultos. Con agravantes tremendos, como una falta de educación generalizada para poder comprender que sin salud mental no hay salud. Sin salud mental no hay salud. Con un estigma severo que quizás fuera de nuestro gremio es mucho más evidente, porque a veces cuando nos movemos en pequeños mundos o en pequeños gremios, creemos que la realidad es esa. Y la realidad que tenemos es que la salud mental o la pérdida de la salud mental te hace sentir inferior, débil, inmaduro, tonto. Todavía se cree que ir al psicólogo te convierte en todo hecho. Es más, en los pueblos, en algunos lugares apartados del país, en las mismas ciudades, en ciertos cinturones de pobreza, incluso en clases privilegiadas, se puede llegar a pensar que la depresión y la ansiedad tiene que ver con posesiones demoníacas, con brujería, con falta de voluntad o con simple pereza. Esta mañana, la revista Semana publica una noticia diciendo que podía estar en riesgo la elección de un candidato presidencial porque le estaban haciendo brujería, y muestran las imágenes del cementerio con la brujería de uno de los candidatos presidenciales. Eso difundimos en medios. Un segundo agravante: cerca del 10% de los colombianos accede a un buen servicio de salud mental. No a 20 o 30 minutos de psicoterapia generalmente no especializada o a citas después de semanas de necesidad en donde quizás llegamos tarde. Tenemos muy poco entrenamiento, y no como profesionales, porque ahí sí lo tenemos, como sociedad, para reconocer que a veces esto que nos está pasando es una depresión y no es simple pereza. Que a veces esto que está sucediendo requiere de algún tipo de tratamiento. En un medio en donde hay determinantes sociales
que complican la salud mental, como las presiones socioeconómicas, la pobreza, los cambios sociales rápidos y abruptos en donde nuestra capacidad de adaptación trastoquea, el elevado estrés laboral en medio de las angustias, de los quiebres económicos y las dificultades, la discriminación y la exclusión social como factor de riesgo, los estilos de vida poco saludables, todas las formas de violencia física, sexual, psicológica, económica, la mala salud física en general, son determinantes sociales que inciden, así como hay determinantes psicológicos y biológicos, determinantes de la personalidad, la negligencia parental, las pautas de crianza, los factores genéticos, los desequilibrios bioquímicos cerebrales que inciden. Podríamos decir que de una u otra forma, todos tenemos cierto riesgo con el tema de salud mental. Lo que pasa es que en honor a la verdad, tenemos que poner nuestros ojos, nuestro foco, en ciertos grupos, que curiosamente, siendo los grupos de mayor riesgo, son los que menos acceso tienen a la salud mental. Pareciera ser que los grupos que tienen menor riesgo son los que pueden acceder a buenos procesos de salud mental. Es algo paradójico o extraño. ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Los miembros de las familias que viven en la pobreza. Solamente en el 2020, 3 millones de nuevos colombianos bajo la línea de pobreza. 2. Las personas que tienen problemas de salud crónicos. 3. Los niños expuestos a maltrato o abandono. 4. Los adolescentes expuestos al abuso de sustancias. 5. Los grupos minoritarios. Las personas sometidas a discriminaciones. Las personas expuestas a conflictos, desastres naturales, emergencias variadas. Las personas que están en la marginación. Ahí hay que poner nuestro foco, porque son miles de miles y no pueden acceder. La pérdida de la salud mental hunde a las familias, hunde a las personas en pobreza económica. La gente con problemas de salud mental tiene más dificultades para poder ejercer los derechos humanos que le corresponden, porque son más violados. De hecho, sufren de condiciones de vida mucho más inhumanas, son más maltratados, son más abusados sexualmente, se les presta menos atención, reciben prácticas terapéuticas nocivas o sin fundamento, tienen mayor probabilidad de iatrogenia, son voces que nadie escucha, incluso a veces bajo condiciones degradantes en diferentes centros de atención. Hay que pensar en lo siguiente, solamente en los países de ingresos bajos y medios, entre un 75 y un 85% de las personas con trastornos mentales severos no reciben tratamiento. En Colombia cerca del 90%. Ahora, en los países ricos de ingresos elevados, entre un 35 y un 50% tampoco recibe tratamiento. No es pues que haya un mundo ideal en donde el estigma se haya muerto o se haya caído. El estigma está en todas partes. Y vemos cosas atroces. Seguramente muchos de ustedes, colegas, tienen imágenes grabadas muy fuertes en nuestra televisión, como la de aquella mujer en aquel puente, abrazada de su hijo, rogándole a su hijo que no se lanzara al vacío, y un montón de personas al lado intentando persuadirla. Y se lanzó. ¿Qué le puede pasar por la cabeza a un hombre que mata a sus hijos, mata a su esposa y luego se suicida? Así. El bullying, el abuso sexual dentro de los colegios. Tenemos muchos focos de trabajo, algunas apuestas importantes. Apostarle al involucramiento y al monitoreo parental. Quizás retomar nuevamente la fuerza que tuvieron las teorías de la acción racionada y de la conducta planeada, acerca de cómo construimos estos sistemas de autorregulación que nos permiten tomar ciertas decisiones, cómo generar vínculos profundos que nos protejan.
la crianza positiva, el desarrollo en casa y en las escuelas y en los contextos comunitarios de habilidades socioemocionales, que algunos puedan acceder a estimulaciones cognitivas tempranas, que puedan aprender modelos para resolver problemas, que puedan lograr adquirir capacidades y recursos para gestionar el estrés. 2 horas y media de transporte para llegar a un trabajo donde de pronto te tratan mal y regresarte 2 horas y media en transporte público a tus 3 niños que dejaste encerrados por la mañana porque son muy chiquis y no hay quien los cuide. Eso es estresante, muy estresante. Y pasan cosas. 7. Cómo involucrar más la actividad física y el cuidado nutricional como una fuente de salud mental que ya veremos un poco más adelante. Cómo ayudar también a otros contextos, porque hay contextos privilegiados con serios problemas de salud mental y que requieren mayor tolerancia a la frustración. Cómo apostarle a fomentar el sentido de pertenencia y de seguridad. Cómo generar redes sociales de apoyo. No redes sociales como TikTok, a menos que lo utilicemos para cosas positivas, porque ese es un canal maravilloso para llegarle a nuevas generaciones. ¿Cómo le ayudamos a niños, adolescentes, a adultos a desarrollar habilidades de regulación emocional? A que la autoestima vaya más allá del simple autoconcepto o del simple amor propio y finalice en la autoeficacia, que podamos ver el impacto positivo que tenemos en el mundo. ¿Cómo ayudamos a fomentar la resiliencia, el acceso a lo básico, a la mínima educación, a la mínima alimentación? ¿Cómo fomentamos la felicidad y el propósito? Hay mucho que podemos hacer. Miren, las personas con trastornos mentales tienen una esperanza de vida reducida de hasta 20 años. En esta parte del mundo, en las Américas, el 34% de los años perdidos por discapacidad se deben a problemas de salud mental. El 34%. Sabemos cada vez más cosas. Hace un tiempo estuve revisando los metaanálisis que mostraban cómo la actividad física tenía un impacto severo en los síntomas psicológicos. Y hay parques por todas las ciudades. Impacto severo en la calidad de vida y el funcionamiento global y cognitivo de las personas que tienen alguna dificultad psicológica. El estilo de vida sedentario, o fumar, la inactividad física, los malos hábitos alimenticios agravan estos temas. Y hay cosas que podemos hacer. A veces pensamos que la salud mental es un terreno exclusivo de los psiquiatras o es un terreno exclusivo de los psicólogos o la salud mental es un asunto de todos, porque en mi propia casa, cuando doy ciertos alimentos, una flora intestinal dañada contribuye a enfermedades mentales tremendas, cuando gran parte de la serotonina se produce en nuestros intestinos. Buenos minerales como el zinc mejoran los síntomas depresivos. Tener déficit de vitamina B o de vitamina D afecta la depresión y hace que los pacientes respondan de manera menos exitosa a los tratamientos. Hay estudios hoy que están mostrando cómo deporte y buenos hábitos alimenticios generan remisiones del 32% en depresión mayor. Así es que la salud mental no es solamente del psicólogo o del psiquiatra. Lo que pasa es que nosotros tenemos fuentes de conocimiento tremendas. Un congreso colombiano centrado en la salud mental, el bienestar y la convivencia es un escenario maravilloso. Quizás para que podamos empezar a visualizar diversas formas de solución. ¿Qué tal trabajos severos, constantes y contundentes para la pérdida del estigma en salud mental? A través de las redes sociales, a través de los lugares de congregación, a través de los medios masivos de comunicación. ¿Qué tal no solamente escribir en los journals científicos? ¿Qué tal también escribir donde lee el resto de la gente? La que está en la calle, la que va a pie. ¿Qué tal empezar a pasar de un yo clínico
a un yo comunitario. No pensando que la consulta cara a cara debe eliminarse. No, 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 no. Lo uno y lo otro. ¿Qué tal llevar la salud mental a los centros comunitarios, a las poblaciones, a las comunidades, desde la prevención y la promoción, desde la atención de lo leve y quizás aquellas cosas que requieran procesos más complejos, dejárselo a profesionales con mayores especialización? Este es un momento histórico para apostarle con fuerza a la ciberpsicología. La ciberpsicología es tal vez la opción que puede generar programas masivos, asincrónicos o sincrónicos, con posibilidades exponenciales para que el acceso a la salud mental sea una realidad. Si en Colombia tenemos todos a la mano un celular, hasta los que a veces no tienen para comer, pues tenemos canales ahí, tenemos fuentes de llegada poderosas. Tenemos quizás que pensar, como en la Segunda Guerra Mundial, que no hay los recursos, ni el tiempo, ni las capacidades estructurales y quizás gubernamentales para cubrir todo lo que tenemos que cubrir. Y ahí entonces nació la terapia de grupo. Qué interesante. Y tal vez ahora tengan que nacer nuevas formas, acompañados de sistemas de evaluación y de investigación que nos vayan diciendo por aquí sí, por aquí no, ¿no? Estas buenas prácticas sí, estas como que vamos a seguirlas revisando. Tal vez también sea el momento de dedicar más tiempo al cuidado del cuidador, a cómo nos cuidamos nosotros. No es de gratis que nos pasen tantas cosas o que algunas profesiones se quemen tanto y que algunas tengan riesgos de suicidio mucho más elevados. Tal vez nos llegó el momento de creer lo que ya sabemos. Uno no vive por lo que sabe, uno vive por lo que cree. Podemos saber muchas cosas, que la cintura debe estar por debajo de 90 centímetros en los hombres, por debajo de 80 en las mujeres, que los triglicéridos deben estar por debajo de 100, el colesterol por debajo de 100, que mínimo 150 minutos de ejercicio cardiovascular a la semana, que hay que disminuir la carne, eliminar los alimentos ultraprocesados, todo eso lo sabemos. Pero no vivimos así necesariamente. Quizás ahora nos tocó decir, empecemos por casa y hagámoslo sencillo. Comamos bien, durmamos bien, ejercitémonos, armemos estilos de vida que para que el que cuida pueda cuidarse, pues requiere una estructura de funcionamiento donde este estilo de vida se dé. Tal vez nos toca dejar de hacer tantas cosas a la vez como multitask y focalizarnos más. Tal vez hacer pausas cada 90 minutos donde nos movamos un poco. Quizás una siesta de 30 minutos, ¿por qué no? Quizás tomar vacaciones, aunque pasen a veces años y no lo hagamos. Quizás concentrarnos y conectarnos con aquello que es valioso y nos hace feliz, porque esta es una profesión noble, maravillosa. Qué oportunidad tan tremenda la que tenemos nosotros los psicólogos. Una profesión en la que nosotros podemos hacer del mundo un lugar mejor. En lugar de vivir llenos de contracturas musculares, hipersensibilidad del cuero cabelludo, dolor de espalda, dolor de cuello, problemas de sueño, bajas del sistema inmunológico, fatiga constante, entrecortados en nuestra respiración porque a veces ni respiramos bien, con arritmias cardíacas que ningún holter de frecuencia logra identificar, o con ganas de querer salir corriendo sin saber para dónde, hipersensibles, con bruxismo y dolor mandibular, abusando también de las drogas, del alcohol, compulsionados a cosas, del estrés que manejamos, y somos los que cuidamos. Quisiera que me acompañaran rápidamente porque me quedan muy pocos minutos y no quisiera terminar sin dos cosas. Acompáñenme mentalmente con unas preguntas. Hay épocas de la vida donde uno puede detenerse y preguntarse, ¿al servicio de quién estoy? ¿Al servicio de quién estoy yo en la vida? ¿A quién quiero importarle? ¿Hay quizás algún dolor que yo he atravesado y quisiera que nadie atravesara por él?
o algún dolor o sufrimiento de alguien cercano que yo quisiera hacer algo al respecto. O quizás alguna alegría que yo he vivido y que me parezca justo que los demás vivan. Hay alguna rabia que me indigna y yo quiero que eso no pase más en la sociedad. La psicología nos da tantas causas hermosas. Y si yo tengo claro al servicio de quién quiero estar, también debo preguntarme cuál es esa diferencia mía. Cuando hablo de diferencia, ¿qué es eso que yo sé hacer? ¿Qué es eso en lo que yo me he especializado? Eso que yo he leído. ¿Cuáles son las acciones concretas a través de las cuales ese conocimiento que he adquirido lo puedo poner al servicio de estas personas o estas comunidades a quienes yo quiero importar? Porque cuando hacemos eso, pasa algo mágico. Todo el tiempo nos hablan del cuidado de la iatrogenia y tienen razón. Tenemos que cuidar de cuando las malas acciones, incluso con buenas intenciones, hacen daño. El famoso daño colateral. Pero casi nunca nos hablan del bien colateral. Y el bien colateral también existe. Cuando nosotros, en un consultorio, en una terapia de grupo, en un programa de prevención y promoción, en una clase con nuestros estudiantes de psicología, impactamos a una persona, esa persona tiene unos papás o unos hermanos o una pareja. Y cuando le contagiamos una vida valiosa, él también contagia una vida valiosa. Y esos a quien él contagia también van al tendero y también montan en bus o montan en taxi. Y también tienen lugares de trabajo y escenarios en donde también contagian. El bien colateral hace que nuestro trabajo sea trascendente. Y en medio de esa trascendencia, quizás podamos empezar a aterrizar una frase muy famosa de un libro sagrado que es el Talmud, que dice: cuando salvas una vida, salvas un universo entero. Muchísimas gracias a todos por permitir compartir estas reflexiones y nos vemos en el Congreso en el 2023.